Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 303 del Diario Espiritual de Sor Faustina, ya que venimos reflexionando sobre un tema específico de la vida de Sor Faustina, que es el sufrimiento, el valor y la importancia del sufrimiento. Sor Faustina algún día será reconocida como doctora de la Iglesia por su, no por su calibre teológico, porque ella sabía leer y escribir, pero sin embargo justamente en la debilidad del instrumento se muestra la grandeza de aquel que ha utilizado el instrumento. Entonces, cómo Dios ha hecho para estos tiempos, ha querido en estos tiempos manifestarse en su principal atributo, es decir, su misericordia, por medio de Sor Faustina, ¿no? Así que Sor Faustina, doctora de la Iglesia algún día, pero también no solamente por las cuestiones teológicas, sino también por la cuestión, digámosle así, experiencial. La vida de Sor Faustina, marcada por el dolor y el sufrimiento. Ella, apóstol de la misericordia de Dios, sin embargo, experta en sufrimiento y sobre todo en encontrarle valor y sentido al dolor. Estuvo crucificada gran parte de su vida y particularmente los últimos años, Sor Faustina, y en toda esa crucifixión, en todo estaba, resplandecía como una gran santa, ¿no? Entonces vamos a aprender de ella cómo este tema que es tan humano y tan necesario comprender nosotros, no solamente para nosotros, sino para también dar luz al mundo actual, a los católicos, a los fieles, a la familia, al que sufre, que está solo, que está triste. Uno debe saberle llevar un planteamiento del dolor distinto a ese gravísimo error que muchos, primero herejías protestantes y otra vez a otros católicos que profesan ese error del pare de sufrir, que cuando uno se acerca a Dios ya no, para resolver todas las cuestiones materiales, ¿no? Buscar a Dios para obtener beneficios materiales. Bueno, es un error muy grave que muchos evangelistas se aprovechan de los católicos para eso. ¿Quieres beneficios? Ven con nosotros. Y a veces católicos que buscamos en la fe y pedimos solamente eso. Bueno, Sor Faustina es doctora también en dolor porque lleva consuelo con sus palabras. Nos enseña a cargar la cruz. Y este numeral van a ver cómo también llena de luz. Numeral 303 del Diario Espiritual de Sor Faustina. Escribe Sor Faustina: una vez cuando tenía un gran sufrimiento, dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Después de una corta plegaria, volví al trabajo llena de entusiasmo y alegría. En ese momento una hermana me dijo: sin duda, hermana, usted tiene hoy muchas consolaciones, dado que está tan radiante. Dios seguramente no le da ningún sufrimiento, sino exclusivamente consolaciones. Contesté: usted, hermana, está equivocada, ya que justamente cuando sufro mucho, mi gozo es mayor, mientras que cuando sufro poco, también mi gozo es más pequeño. Pero aquella alma me daba a entender que no me comprendía. Traté de explicárselo. Cuando sufrimos mucho tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos. Mientras cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de demostrar a Dios nuestro amor. Y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en el que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. Este es el numeral 303. Esta es la experiencia de Sor Faustina, que a Sor Faustina le pasó sufrir mucho, particularmente cuando escribió este numeral. Ella estaba en Vilna, en la capital hoy de Lituania, y las cosas que sufrió allá, no solamente la de salud, ahí se despertó con fuerza el tema de su tuberculosis, pero ella sufrió muchísimas incomprensiones
a nivel espiritual, moral. La acusaban de histérica, loca, que se hacía la excéntrica. También le hacían la vida imposible porque ella era excelente en su trabajo, por más dentro de su sencillez, las tareas sencillas que le daban, las cumplía con tal excelencia que la pusieron de encargada de la huerta, y lo que tocaba Sor Faustina, por decirlo así, salía adelante. Incluso hasta algunas hermanas decían que hasta en lo económico sabía poner orden en las cuestiones sencillas y mínimas que le tocaban, pero que muchas veces otras hermanas no podían. Bueno, y sin embargo, por envidia fue atacada enormemente Sor Faustina, calumniada, perseguida, incomprendida. Bueno, y en medio de ese dolor es que escribe este numeral, ¿no? Y miren cómo ni siquiera habla del problema que tiene. Ella simplemente habla de su experiencia espiritual, de cómo transforma ese dolor en gozo. El diario espiritual realmente es una obra maestra de la gracia de Dios, porque vemos a Sor Faustina que vive una vida en la tierra, con las miserias y sus propias debilidades y pecados que debía luchar, la debilidad de los demás, el afrontar una obra de la misericordia, que hoy somos hijos y frutos de esta obra, y en medio de tantas dificultades, cómo actuó Dios. Y lo que Dios hacía en medio de las dificultades de Sor Faustina. Ella es una maestra también en ponerse en disponibilidad para que Dios obre en medio de su propia debilidad y las cosas que le tocaban vivir. Entonces, en medio de los problemas que le tocaban, las incomprensiones, a ella le llegaron a una hermana por envidia, le llegó a destruir el trabajo con las coles, es decir, esta verdura que necesitaban en cantidad para poder alimentar a tantas hermanas y tantas señoritas que atendían allí en Vilna, y solamente por envidia, para que pudiera perder ese puesto porque lo quería otra hermana. Bueno, cosas así bastante duras, que son parte de la naturaleza humana en todas partes. Sin embargo, Sor Faustina, ella, como en esa, como en las otras cosas que le tocó sufrir, ella, como va a decir aquí, corría a Jesús. En medio de su gran sufrimiento, cuando tenía un gran sufrimiento, como dice acá en este numeral, dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Y su sufrimiento tenía que ver con, en particular en este numeral, no con la salud, sino con el sufrimiento que le hacían las otras hermanas o señoritas, o el sufrimiento de las envidias, el sufrimiento que nos dan los seres humanos. El hecho de vivir en esta tierra, que el Señor a nadie le priva del sufrimiento que los demás nos dan. Entonces, sin embargo, lo hace y quiere que lo transformemos. Todo el mundo va a tener a su alrededor personas que pueden ser amigas, pero en determinados momentos se convierten en enemigas, porque no nos entienden o no nos comprenden, o porque en un momento hay una discusión. Y después las personas que sí están puestas por Dios, queridas por Dios, para, a veces decimos, hacernos la vida imposible. Pero es que esas personas son las que Dios en su infinita caridad permite que tengamos para que podamos amarlo a Él, para que podamos demostrarle amor, para que podamos transformar el sufrimiento en gozo. Si no somos capaces, con la gracia de Dios, de hacer esa transformación de piedras en rosas, que para nosotros es imposible, pero para la gracia de Dios sí es posible. Sor Faustina, de hecho, en otro numeral, cuando la trasladan de Vilna a Cracovia, una de las hermanas, tal vez la que le haya hecho sufrir en este numeral 303, o tal vez no sea otra, pero bueno, lo importante es que una hermana se le acercó y le pidió 1000 perdón, llorando casi, que le pedía disculpas por todo lo que le había hecho sufrir. Y Sor Faustina escribe que es un poco como que se extrañó porque a esa hermana Sor Faustina no la veía como enemiga, por más que le vivía haciendo sufrir a Sor Faustina no la veía como enemiga, la veía como su gran bienhechora. Había transformado la enemiga en gran bienhechora. Y de esto habla este numeral. Una gran oportunidad. Cuando sufrimos muchos, cuando escribe Sor Faustina, tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos. De eso se trata. Entonces, si bien acá habla de sufrimientos humanos, también los sufrimientos físicos, morales, espirituales, lo que nos toque vivir o llevar nuestras propias debilidades y miserias, nuestras tentaciones,
¿Cuántas veces nos dice, ¿para qué ser católico si nadie lo es, nadie va a misa, nadie quiere vivir en gracia, o parece estéril evangelizar en tu casa, en tu marido, en tu esposa, tus hijos, tus nietos, le entra por acá, le sale por acá? ¿Cuánta tentación a claudicar? ¿Cuánta tentación a empezar a vivir como vive este mundo, sin importarle que seamos groseros con los labios, que seamos deshonestos, mentirosos? ¿Cuántas tentaciones a, por ejemplo, a la inmoderación en cuestión de comida? O justamente o darle culto al cuerpo, todo lo contrario. Cuánta tentación a veces a vestirse como viste la moda, particularmente en hombres en el desprecio. Por ejemplo, van a misa vestidos como si fueran a la cancha de fútbol, y a veces las mujeres ya prácticamente sin ropa. Entonces, es la tentación de este mundo de que tienta al católico de, en las cosas de Dios, tratarlas como algo más, como parte de este mundo. Bueno, siempre va a haber sufrimientos, tentaciones, dificultades, sea que los ponga este mundo, sea que los pongan los ejemplos, sean los enemigos, sean las personas que no nos comprenden o que quieren que nos adecuemos a lo que hacen los demás. Bueno, siempre son personas que están puestas en la providencia de Dios, no para caer en el mundo, en la práctica del mundo, no para hacer lo que ellos dicen o hacen, sino justamente para mostrar que en medio del dolor, el sufrimiento, la incomprensión, podemos amar a Dios. Y perseveramos por amor a Dios. Somos fieles por amor a Dios. Amamos al enemigo por amor a Dios. Como Sor Faustina, transformar las piedras en rosas cuando transformamos a las personas que nos hacen sufrir en grandes bienhechores espirituales. Qué desafío, qué desafío. Y Sor Faustina lo tiene aquí. Por supuesto, la otra hermana no lo entendía, y tal vez tú no lo entiendas. ¿Cómo puede ser que una persona que esté sufriendo una injusticia, una calumnia, o tal vez una persona que por abandono, violencia? Bueno, este es el misterio del perdón cristiano. Cuando aprendemos a perdonar, el corazón se hace más parecido al de Cristo. Y no guardamos rencor a la persona que nos hace o nos hizo daño. Tiene que ver con el perdón cristiano. El perdón lo transforma todo. Cambia hasta el pasado. El perdón cambia hasta el pasado. Es una verdadera transformación del corazón. Entonces, de esto se habla, y esta es la invitación de la Divina Misericordia. Sor Faustina, habiendo contemplado la infinita bondad de Dios, quería tener el corazón de Cristo, que hace esta transformación. El corazón de Cristo nos mira a nosotros, que somos aquellos que lo hemos crucificado, nosotros que lo hemos traspasado con la lanza, nos mira como amigos, nos mira como hijos, nos mira como aquellos con los cuales quiere compartir la eternidad en el cielo. Nos mira según la imagen que su Padre ha hecho en nosotros. Mira lo bueno en nosotros. Y sabe que somos capaces de alcanzar lo bueno, dejar el pecado, salir, convertirnos de él y llegar a cumplir aquella vocación maravillosa que Dios nos ha dado a cada uno cuando nos creó. Porque nos creó amándonos y nos dio una vocación al amor, que nosotros destruimos con el pecado. Pero Dios ha venido para decirnos que más fuerte que el pecado es la gracia. Que Él transforma lo malo en bueno si confiamos en Él. Así que como Sor Faustina, aprendamos esto, en medio de los grandes sufrimientos, particularmente los causados por los seres humanos, correr a Jesús, mirar a Jesús, correr. Acá Sor Faustina corre a Jesús, va a la capilla, va al sagrario, va al sacramento, va a la Eucaristía, va al crucifijo, va a meditar, huye a la oración, por decirlo así, como un niño que corre a los brazos de su madre, pero no para dejar de ir al colegio, sino para volver al colegio, pero con otra fuerza. Tengo que llevar adelante mi vida, pero lo hago desde los brazos de María, lo hago desde los brazos de Jesús. Entonces, en los sufrimientos, correr a Jesús para después volver transformando el dolor o aquellos que nos hacen sufrir en bienhechores, las piedras transformadas en rosas por la gracia de Dios. Ese es lo que hace Sor Faustina, y es la invitación para nosotros. En la familia, en el ambiente laboral, de lo que me toca vivir, soportando las propias miserias personales, con paciencia, pero decididos a sacarlas. No nos durmamos en nuestras miserias, en nuestros pecados, confesémonos con frecuencia, acudamos a la Eucaristía. Pero bueno, siempre corriendo a Jesús en medio de nuestros dolores, aprendiendo a perdonar, y por la gracia de Dios transformando las piedras en rosas, los enemigos en bienhechores, al mal en bien, al odio en amor.
Bienaventurados los afligidos, dijo Jesús en el Evangelio, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren porque saben en el dolor amar por amor de Jesús. La aflicción, si Dios la ha permitido, es porque es un ejercicio, un gimnasio para que el corazón aprenda a amar a Jesús en medio de él. Amemos a Jesús en medio del dolor y transformaremos entonces el mal en bien. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, sumarse a nuestros grupos a WhatsApp o Telegram de Habla el Mundo para recibir el material que diariamente enviamos, ingresar a nuestra página web renovada, hablalmundo.org, para ver el material nuevo y diario que enviamos allí para el crecimiento en la divina misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.